El presidente electo por el 56% de los votos, Javier Milei, anunció una ola de privatizaciones a muchos reconocidos nichos controlados por el Estado: Telam, TV Pública, Aerolíneas Argentina, YPF, etc. Sustos y euforias se compartían en partes iguales entre los beneficiarios y los detractores de que el Estado controle dichos espacios. ¿Está en lo correcto Javier Milei privatizando los medios y empresas públicas? Vamos a descubrirlo. Para comprender de forma detallada el por qué se plantea la ola de privatizaciones, hay que entender el sistema político en el que estamos ahogados y sumergidos. El Estado es el enemigo a combatir. Antes que nada, y para dejarlo en claro, no posee absolutamente nada más que lo que te roba por la fuerza: impuestos, retenciones, aranceles, tarifas, multas, señoriaje, etc. Está plagado de mecanismos para obtener lo que legítimamente es tuyo y que generaste gracias a satisfacer necesidades de los demás. Vas a escuchar en estos 4 años siguientes, más que nunca, la palabra mercado. El mercado es acción humana, personas que en su egoísmo racional buscan satisfacer la necesidad del prójimo para lograr en consecuencia satisfacer las suyas propias. Dado que el mercado se nutre de las millones de acciones de seres humanos actuando en libertad y por voluntad y persuasión, es que no puede funcionar de otra forma que no sea entre personas intercambiando derechos de propiedad y generando un beneficio mutuo al hacerlo. Por ende, plantear que el Estado, que surge del robo sistemático y permanente de la renta generada de la satisfacción de las partes en un intercambio económico, sea empresario, ya de base es un error de análisis. El Estado es la concentración de los medios políticos en farsantes que bajo la excusa de la representatividad hacen y deshacen como se les da la gana y que dictaminan los marcos normativos de la sociedad, planteando que es justo y que no lo es, sustrayendo el dinero que tanto te cuesta ganar. Por ende, las prioridades de lo que pueden hacer con tu plata y cómo la van a gastar se alteran en gran medida. ¿Por qué? Porque vos sabés bien cuánto te costó ganar cada peso que hoy tenés en el bolsillo. Sabés cuánto esfuerzo, tiempo, energía, dedicación dejaste para ser poseedor del mismo. Por ende, solo vos en tu esfera individual y privada sabés cuánto estás dispuesto a entregar de unidades monetarias para adquirir lo que tu subjetividad grita que es necesario para vos. Es decir, vos sabés bien cuánto estás dispuesto a pagar por un producto ofrecido en mercado de forma voluntaria. Si alguien te pide, para dar un ejemplo estúpido, 10.000 unidades de peso argentino por una banana, posiblemente tu respuesta sea que no. Al menos en 2023, 2027 y con la inflación pertinente, vaya uno a saber. Ahora bien, el Estado obtiene los ingresos mediante el chantaje legal y el robo indiscriminado a la totalidad de la población. Actúe como actúe, el dinero lo va a recibir de igual manera a través de diferentes mecanismos. Todo gasto que haga el Estado no responde a la satisfacción de la esfera individual porque escapa al pensamiento propio que integra al individuo. Se hace donde los caprichos políticos dicten y en base al poder propio de cada estrato que integra los medios políticos. Por ende, cualquier gasto o compra que haga el Estado es simplemente caprichosa y arbitraria. No puede gastar correctamente porque desconoce de las millones de variables que integran en los individuos que componen al mercado en un territorio delimitado, cuyas necesidades, anhelos, miedos y preferencias se alteran constantemente. Razón por la cual el Estado no puede ser empresario desde una perspectiva meramente económica, sin contar todo lo que significa la moral y la ética detrás de estas acciones. Ahora, comprendiendo el chantaje al que someten a los habitantes de este territorio conocido como Argentina y cómo han manipulado la percepción de los mismos para hacerles creer que el Estado es una institución necesaria, vital, indispensable para la transformación de la realidad a través de desplegar cientos de miles de leyes positivas que implica que el Estado tenga medios de difusión masivos a la mano. La respuesta es muy simple: propaganda. Simple y llana, propaganda. Tiene un medio que extrae de los recursos generados de tu renta para distribuir información que considera veraz para comprender y analizar la realidad. Y a diferencia de, por ejemplo, su servidor, si yo les brindo un análisis que escapen a la verosimilitud de las relaciones políticas actuales, ustedes simplemente dejan de consumirme y tanto mi honor como mi credibilidad se verán dañadas de forma quizás irremediable. Estoy obligado para que ustedes elijan escuchar o ver mis transmisiones, mis notas o mis
mis videos a ofrecerles información que pueda ser condicionada con la realidad y que sea fácilmente chequeable ante los hechos. En el momento en el que mis predicciones u acciones políticas empiecen a desconectarse de la realidad, pueden apretar el botón de suscribirse y yo tendré que dedicarme a otra cosa. Puede que suene cruel, pero es simplemente acción humana plena. Un individuo, en este caso yo, les ofrece un producto. Ustedes, a través de sus visualizaciones, donaciones, comentarios, alimentan el algoritmo de YouTube para que lo recomiende en más o menor medida, juzgando sobre el valor que yo les aporto a ustedes como espectadores. Si yo no les aporto valor, ustedes dejarán de dedicarme tiempo. Ahora bien, esto no es algo que necesariamente pasa cuando tu financiación es coactiva. Si tu funcionamiento no se alinea a la lógica de la voluntad del público, no es trabajo. Sos un parásito. Lo siento y le duela a quien le duela. Si vos vivís y festejás cada vez que el Estado aumenta la cantidad de robos a la gente que trabaja voluntariamente en base a las necesidades de los demás, no tengo por qué sentir lástima cuando tu modus vivendi se desaparezca. Los medios de comunicación que tenemos en Argentina, incluso los que supuestamente son de oposición a los partidos dominantes del momento, dependen en gran medida de la pauta oficial bajada directamente por el poder del Estado. Es decir, cuando vos recibís un botín robado por parte del Estado, esos recursos harás todo lo posible para no perderlos, porque de eso estás nutriendo tus medios económicos para subsistir y adquirir lo que necesitas en tu vida diaria. Por ende, ¿estás dispuesto a trasvestir la realidad para mantener estos beneficios? Lo dejo como una pregunta abierta y cada cual contestará para sí mismo en base a la credibilidad que deposita de los medios de comunicación masivos. No por nada, todos estos medios se alinearon en perseguirte sin piedad cuando necesitabas trabajar en contracara al resfrío que provino del continente asiático. Centrándonos nuevamente en Telam, TV Pública y demás, los ingresos que obtuvieron en el año 2023, pueden verlos en pantalla en base a la nota de Clarín, fueron rojos, es decir, gastaron mucho más de lo que generaron, comprendiendo de que el Estado no posee nada, solo aquello que roba. Si todo lo que tiene lo roba, es un criminal, es una violación a la ética de la propiedad privada y una traba a que cada individuo pueda hacerse de los medios para sus propios fines. Y poner por encima el trabajo de personas a la que el Estado emplea por sobre la libertad es una práctica maquiavélica. La ética y la moral imperan por sobre los resultados. Los medios importan más que los fines. ¿Cómo pueden seguir funcionando a pesar de mantenerse con déficit operativo? Porque reciben ingresos extraídos de otro lado, alterando el equilibrio general de la economía que maneja el propio Estado. Es decir, todo este rojo que ves que poseen los medios lo pagas o con impuestos, o con inflación, o con deuda que implica impuestos futuros. No solo que hacen a los trabajadores forzosamente militantes de la dependencia que les da de comer, sino que lo hacen a través del chantaje, el robo y el engaño. Obviamente, en nombre de los derechos adquiridos, ese caballito de batalla para fomentar el uso de las leyes positivas y la repartija del botín estatal no tardó mucho en aparecer. Telam publicó una nota que me voy a encargar de explicar punto por punto. Citando lo que hay en pantalla, la nota reza lo siguiente. Una de las primeras declaraciones del presidente electo Javier Milei fue reafirmar su decisión de privatizar los medios públicos. Esta posición genera un enorme rechazo y preocupación, ya que demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática. Los medios públicos garantizan: 1. La información como un derecho y no como una mercancía. La información no es un derecho, la información es un servicio, no existe tal cosa como el derecho a estar informado. Vos buscarás la información por tus medios y valorarás al que te la entregue en base a la reputación que va consolidando a lo largo de su accionar. Insisto, si lo que yo tengo para ofrecerles a ustedes carece de reputación o se sabe que hablo por fuera de la conexión que existe entre la realidad y el análisis que hago, mi reputación vale 0. Cualquier cosa que salga de mi boca va a ser catalogada como una mentira por el público que dejó de elegirme voluntariamente. Por ende, trabajar en libertad y brindar información libremente es un riesgo que puede traer o muchos beneficios haciendo bien tu trabajo, como muchos pesares haciéndolo mal. Y de esto depende justamente la construcción de reputación, que solo puede darse en libertad de elección. Por ende, este punto ya es por completo invalidado. Punto número 2. El diálogo con ciudadanos y no con consumidores.
Los ciudadanos son consumidores y los consumidores son ciudadanos. Este punto es por completo emocional y redundante. Si no hay consumidores es que no le hablas a nadie más que a tu propia cámara de eco que sostiene el robo que generás sentado detrás de ese teclado. Número 3. Cobertura en todo el territorio nacional, que ahora también se extiende en el territorio digital. Como puede hacerlo cualquier medio que su reputación esté alineada a la información veraz que brinde. Si la gente decide consumir y aumenta el tráfico de tus espacios, puede llegar no solo dinero por monetización, sino por sponsor. Y esto hablando tanto del plano físico como digital. La pluralidad, diversidad e inclusión de sus contenidos. La pluralidad no existe en los medios públicos porque depende de los favores de los políticos que roban ese botín y necesitan una cierta conducta adecuada a sus intereses personales. Vivir inmoralmente de los medios políticos no te exime de ser un homo económico que busca el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Claramente, yo que tengo un mensaje 100% en contra de la política institucional y en contra del Estado, no voy a tener un segmento después de Samba, así chille y llore por la pluralidad de voces. Punto número 5. El mandato de servicio público establecido por las leyes vigentes. Leyes que no dependen siquiera de lo consuetudinario, son caprichos arbitrarios firmados por personas que carecen de representación por sobre nosotros. Punto número 6. La rendición de cuentas a la ciudadanía y a órganos de control. Me intrigaría saber por qué es que tienen, por ejemplo, tanto déficit operativo solamente en el 2023. Punto número 7. La producción de contenidos formativos e informativos regida por el interés público y no por estándares comerciales. Básicamente la excusa para seguir haciendo propaganda que beneficia al partido oficialista pertinente y que aunque nadie lo mire y que no genere ganancia alguna, puedan seguir manteniendo sus privilegios que extraen indirectamente de tus impuestos. Y no voy a seguir leyendo porque termina siendo una nota redundante. Ahora, aunque parece que a priori estoy de acuerdo con los planteos de Javier Milei, acá viene la contracara. No estoy de acuerdo con que los medios que hoy están a manos del Estado sean privatizados. Las privatizaciones se hacen a dedo directamente, así como pasó en los años 90, donde se hicieron con personas cercanas al poder. Esto no va a ser una excepción. Que siga siendo un régimen monopólico con concesiones estatales o que esté manejado directamente por el Estado me parece exactamente igual de mal, porque el libertarismo consecuente no defiende la ortodoxia fiscal, defiende la libertad de empresarialidad, libre circulación de personas y mercancías. Y si vos entregas una empresa estatal a un empresario amigo del poder, claramente por la lógica del capital va a seguir usufructuando para beneficio político y económico de ambas partes. Lo correcto para los medios públicos es que se cierren directamente. Si quieren informar algo, que lo hagan a través de medios alternativos, YouTube, Twitter, etc. Lo hace Biden, lo hace López Obrador, no lo puede hacer el oficialismo, por favor. En fin, la conclusión que quiero sacar de esto es que si se privatiza, van a poder estabilizar en cierta medida las cuentas del Estado, pero a costa de que algún empresario como Carlos Slim, que ya mostró interés en venir a competir con los medios de Argentina, tome el control. Esto no habilita la libre expresión en los medios, ni mucho menos. Simplemente cambian de manos en oda de la ortodoxia fiscal. No hay razón para que el Estado tenga medios de propaganda a su disposición para poder bajar un mensaje que, según su lógica, se asemeja más a la realidad. La información y la reputación que se arme en base a la similitud entre los análisis que se hagan y la verosimilitud con la realidad es algo que juzgará al público de forma individual, y esto dotará de mejor reputación a las emisores de las mismas. Por ende, así como en sus inicios, el periodismo tiene que ser libre y debe correr por cuenta propia. Nadie tiene el derecho, con la excusa de generación de trabajos, a robarte el fruto del trabajo a vos y monopolizar la información y mecanismos de propaganda. Los medios de comunicación estatales tienen que cerrarse urgentemente. Muchas gracias.